soy Débora Cívicos y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Código Rupestre. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook como Código Rupestre o visitar nuestra página web www.códigorupestre.com.ar, donde pueden ver y bajar los programas ya emitidos. En el programa de hoy vamos a contarles acerca de un trabajo que se viene desarrollando desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, específicamente de la Cátedra de Teoría y Práctica Familiar de la Licenciatura de Servicio Social, que viene trabajando desde el año 2001 en conjunto con la Asociación Civil Quillagua acerca de situaciones de violencia intrafamiliar. Bueno, mi nombre es Lili Enríquez, soy licenciada en Servicio Social, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y directora de la Asociación Civil Quillagua, cuyo nombre significa, traducido, lugar de ayuda mutua. He empezado a ver diferente el tema de la violencia, pero tal vez cuesta verlo porque por ahí lo que nosotros vemos es que la sociedad todavía es como que está muy machista. Se parte de la idea de que en este momento tenemos derechos y podemos reclamar sobre lo que nos está sucediendo. Y, o sea, si bien hace un tiempo atrás existieron casos de violencia, no se podían denunciar y no existía una legalidad que ayudara a la mujer a poder decir qué era lo que estaba pasando. Ahora estamos en el grupo de estudio, capacitándonos para conocer la temática y poder hablar. Tener una base para saber qué es violencia, cómo se trata la violencia. Lo que he aprendido en estos 3 años de voluntariado en esta ONG es impagable y no te lo enseña ningún tipo de universidad, ningún tipo de escuela, ningún tipo de instituto. Lo que uno aprende tanto a nivel personal, con el trabajo en equipo, con el trabajo interdisciplinario, con otras personas, no se aprende en ningún otro lado que no sea en el campo. Esto es el trabajo en el campo. La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada o no provocan o amenazan con hacerlo un daño o sometimiento grave, que puede ser físico, sexual, verbal, psicológico. Estos sometimientos se provocan hacia un individuo o hacia un conjunto de individuos. Hay mucho de este caudal de denuncias que aparece desde el órgano judicial, desde la policía, desde los juzgados de paz, en cuanto ha habido agresiones muy graves, incluso denuncias penales, pero también está todo el otro porcentaje y en ese sentido creo que se ha avanzado también en estos años en que aparece la denuncia por violencia emocional, verbal. Uno tiene esta idea que van porque esperan a la agresión o hasta que llega la agresión y aparece la crisis, pero uno ve a diario que también aparece en gran porcentaje esta denuncia de carácter emocional o verbal, digamos, y está ese discernimiento, no la misma víctima de la situación lo trae como no espero a que llegue el golpe o en otro momento ha llegado y entonces hoy puedo prevenirlo a tiempo y decir yo hasta acá llego y acá es cuando aparece la denuncia. 3 años con una pareja donde tenía problemas de violencia. Yo siempre tenía la idea de que podía cambiarlo, de que una vez teniendo mi hijo él iba a cambiar y siempre le ponía fichas para que él cambiara, pero los problemas cada vez se hacían más graves y los golpes eran terribles y era todo el tiempo andar golpeada y maquillándome para que no se me notaran los golpes en la cara. En nuestro país, el 76% de las víctimas por situaciones de violencia intrafamiliar residen en la provincia de Buenos Aires. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, el 82% de las víctimas son mujeres. La mayor cantidad de casos se dan mujeres de entre 18 y 50 años, aunque en los últimos años se registran casos de violencias en mujeres aún más jóvenes. Si vamos a hablar de violencia de género, tenemos un instrumento que es la ley 26485, donde va a mencionar los distintos tipos de violencia en cuanto al género. Por ejemplo, la violencia simbólica, la violencia institucional, la violencia obstétrica. Si nosotros vamos a hablar de violencia intrafamiliar,
tenemos una ley a nivel provincial, que es la 4241, pero que en el ámbito generalmente la seguimos mencionando como ley 3040, que es la anterior. La ley 4241 habla única y exclusivamente de la violencia en el ámbito familiar, mientras que la ley nacional habla de violencia de género. La mujer que se encuentra en esta situación de violencia en la casa, sobre todo en la casa, tiene problemas psicológicos porque el marido todo el tiempo la está maltratando, diciéndole que no puede hacer tal cosa, diciéndole que no se puede juntar con tal persona. Además de eso también los golpes, porque los golpes también son un problema terrible que te marcan y es muy feo. Lo que yo viví fue terrible. No solamente era violencia psicológica y verbal, sino que ya también eran los destrozos. Y vamos ya a los destrozos en auto, destrozos en casas. Vivir con la violencia es muy difícil. Hay una etapa para entablar la relación, ¿no? Una etapa donde aparecen estas primeras situaciones de agresión y de acumulación de tensión, que es lo que nos marca la teoría, ¿no? A través de las agresiones, que cada vez también van manifestándose en una escalada por ahí mayor, a veces aparece con la violencia más de carácter emocional, insultos o verbal, hasta que aparece la violencia física y situaciones como las que ya vemos a diario de mucha gravedad, ¿no es cierto? En ese momento a veces llegan las personas generalmente a la consulta, sea porque vienen derivadas de alguna institución, sea porque solas buscan esta ayuda. Es un momento de crisis en la pareja, donde lo que vemos después en este círculo es que aparece la luna de miel, digamos, la pareja vuelve a reconciliarse después de esta etapa y otra vez el círculo vuelve a empezar. Me empezó a subir la presión en el trabajo y mis compañeras tratando de ayudarme me dieron la posibilidad de poder llegar a este lugar, a Quillagua. Y bueno, sentía mucha necesidad de poderles contar lo que me estaba pasando, tenía que sacarme de encima toda una carga que traía adentro y bueno, era como que estaba muy ansiosa y ese primer día fue difícil para mí porque no pude contarles todo. Pero después a lo largo del tiempo con varias charlas y ir todos los fines de semana porque es algo constante que a veces te dicen algunas cosas que tenés que reforzar o que tenés que cambiar y por ahí es como que vos te sentís como que te están agrediendo, que te están diciendo cosas que no son, que tenés que hacerlas. Pero sentía y pensaba y me iba pensando todos los fines de semana en mi casa cómo cambiar esas cosas y estuve así 2 años y medio tratando de compartir la situación que vivía. Por ahí no solamente eran problemas con mi pareja, sino también con mi familia y poderlas decir. Y bueno, así estuve 2 años y medio en el grupo hasta que llegó un momento que me dijeron que bueno, que ya había hecho un proceso bueno y que ya estaba para salir. En el próximo bloque veremos cómo se lleva adelante el trabajo entre la universidad y la Asociación Civil Quillagua para acompañar y asistir a las víctimas de violencia. No se vayan. Ingreso 2013 en la FADEX. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue podés cursar abogacía, licenciatura y profesorado en comunicación social, sociología y servicio social. Vení al Comahue. Estudiá en la FADEX. Paso 1. Completá e imprimí el formulario en el sitio web preinscripción.uncoma.edu.ar. Paso 2. Revisá los requisitos en fadeweb.uncoma.edu.ar. Paso 3. Presentá la documentación en el Departamento de Alumnos de la FADEX, calle Mendoza y Perú, General Roca. Vení al Comahue. Estudiá en la FADEX.
Desde hace algunos años, estas situaciones de violencia son cada vez más visibles, dado que son más las personas que se animan a denunciarlo. El abordaje de este tipo de situaciones necesita un trabajo interdisciplinario. Para ello, profesionales del trabajo social, del derecho y de la psicología, junto a los voluntarios, implementan estrategias de acompañamientos que sirven como herramienta a las víctimas de violencia. A nosotros llegan generalmente mujeres, pero también nos consultan varones en situación de violencia, porque el maltrato, digamos, maltrato familiar o como se llama violencia doméstica, ¿sí? Generalmente son mujeres que reciben el maltrato, un porcentaje menor son varones, y después hay otra forma de violencia que es cuando se habla de la violencia cruzada, donde tanto el hombre como la mujer se agreden mutuamente. Para mí profesionalmente es enriquecedor porque me nutro de otras profesionales, me nutro de otras experiencias y me nutro también de las personas que llegan aquí afectadas por esta situación. Es un verdadero aprendizaje poder ponerse en el lugar del otro y poder crecer personalmente también con la propia historia que cada uno llega a este lugar. Hemos formado entre la universidad a través de convenios, ¿sí? Donde se generan pasantías de estudiantes avanzados de las carreras de la Facultad de Derecho que pueden hacer su inserción en Quillagua. En Quillagua lo que hacen es una pasantía donde inician a partir de esos años avanzados una carrera, digamos, como de especialización en este tema. Es decir, la posibilidad de profundizar conocimientos para poder intervenir luego en el campo profesional. Y acá vienen no solamente personas que se capacitan como estudiantes, sino inclusive graduados de la Universidad Nacional del Comahue que están haciendo su especialización o su capacitación en este tema. Es imposible abordar el tema de la violencia si previamente no hay una especialización o por lo menos un camino iniciado sobre esto. Mi nombre es Rosana Rubio, soy licenciada en Servicio Social, me recibí en el 2010, en el 2011 ingreso a Quillagua porque me interesa la temática, porque creo que como trabajador social, en el área que trabajes, vas a trabajar con personas que han vivido la violencia en su familia. A mí me ha aportado desde la teoría porque es una institución que nos obliga a estudiar y a formarnos continuamente, a leer, y desde lo ético y moral también porque no podemos hacer el como sí trabajamos en violencia, el como sí sé de violencia. Nos estamos capacitando en relación a la temática de violencia de género y bueno, en un principio comenzamos en relación al voluntariado ayudando a la organización con las actividades que tuvieran que hacer. Situaciones que nos han contado los diferentes miembros que han vivido las mujeres o cómo se ha trabajado. O desde la teoría también los diferentes tipos de violencia que hay, cómo se sufren en otros contextos. Por ahí eso es más lo que nosotros hemos visto. Para evaluar, digamos, los resultados, yo creo que hay como, bueno, determinados indicadores. Primero, cuando las personas sometidas por la violencia pueden liberarse de estos entornos, ¿no? Es decir, hay testimonio de que de verdad se puede salir de la situación de violencia. Y en cuanto a la formación de recursos humanos, bueno, Quillagua tiene legitimado su espacio a nivel social y en otros niveles. Hay reconocimiento de nuestra tarea también, digamos, dentro del mismo ámbito judicial, dentro del mismo ámbito político, digamos, como una organización que ha podido sostenerse en el tiempo. Pensemos que nosotros aparecimos en el 2001 y seguimos sobreviviendo a pesar, ¿no es cierto?, de las crisis que puede tener cualquier organización a nivel interno. Entonces, creo que esos son indicadores, bueno, que se puede trabajar en equipo, que se puede trabajar interdisciplinariamente. Es decir, en Quillagua también tenemos personas que vienen desde el derecho, personas que vienen desde la psicología, digamos, se puede trabajar y hasta inclusive personas de los medios de comunicación. Hay una labor constante de los voluntarios que los pone en la situación de seguimiento y acompañamiento de los diferentes casos de violencia. En algunos casos deben acompañar a aquellas personas que deciden cortar con el lazo y seguir una vida normal. Y en otros casos deben acompañar a aquellas personas que tienen aún una decisión más difícil, tratar de terminar la violencia sin cortar con el lazo que lo provoca. A diario nos encontramos que las personas vienen
lo que uno podría decir arrasadas por la situación, y dentro de ese arrasamiento también vemos cómo la situación de violencia ha contextualizado y sostenido una historia de vida, un proyecto de vida, y generalmente cuando nos encontramos con estas personas, sean hombres o mujeres, lo que vemos es cómo este proyecto cae y cómo aparece esta desolación, esta desorientación de decir, bueno, ¿y ahora cómo sigo? No hay otra manera de pensarse fuera de esta relación. Hay un proceso de justificación donde uno trata de justificar siempre a la persona que agrede, siempre trata de taparlo, siempre trata de decir no es tan malo, o cuando te hacen hacer una lista de cosas buenas y una lista de cosas malas, siempre es como que uno siempre recalca lo que esa persona hacía bien, no lo que hacía mal y que te hacía daño y que fue lo que te fue marcando y lastimando por dentro. Siempre hay un proceso de ocultamiento, uno oculta a esa persona que te está haciendo daño, sea como sea, uno siempre trata de usar palabras o cosas para ocultar a esa persona y ocultar el maltrato que te hace esa persona. Es el primer paso y el más difícil, el no sé cómo, más allá de que esté la decisión. Y es donde uno está para acompañar y para apuntalar. Básicamente yo construyo en mi trabajo, como siempre le digo a las personas, a partir de ese estar. El trabajo, lo trabajoso que es la situación, es de cada quien. Uno está para acompañarlo, generalmente. Nosotros tenemos muchas esperanzas de que se puede, creemos que sí se puede porque nos lo han demostrado acá adentro, gente que ha llegado muy mal y nos han demostrado que se puede, quizás enseñándonos ellas a nosotros de que se puede, cuando quizás todo el contexto es adverso. Entonces sí consideramos que se puede. Vivir con la violencia es muy difícil y es difícil salir también. Por eso yo por ahí cuando las personas empiezan en el grupo, las aliento a que puedan seguir, a que no dejen de asistir, porque es importante el proceso que se va haciendo cada sábado. A pesar de que uno se sienta así como a veces cargado, porque al hacerte pensar con las preguntas que te hacen, uno se siente así como triste. Muchas veces me sentí mala madre, pensando, pero en realidad la idea del grupo era no solamente no hacerte sentir mala madre, sino darle la vuelta para poder hacer esto que uno no hace, que era, por ejemplo, yo dedicarme a estar con mi hijo. Muchas veces sentía que mi hijo se quería ir con su papá y me sentía mal, y entonces me iba carburando todos los fines de semana qué hacía para no estar así con él. Y hoy veo el proceso que hemos hecho y es distinto. Llegan distintos tipos de casos, distintos tipos de situaciones de violencia, que hay algunas que se han terminado con el corte definitivo del vínculo, y otras que han sido menos nocivas y que han logrado recuperarlo desde otro lugar, reaprender, pero tiene que ver todo con el nivel de violencia que haya dentro, o de enfermedad que haya dentro de ese núcleo, o de esa pareja, o de esa familia. Lo que cometemos la mayoría de las personas que tenemos problemas de violencia es volver a caer en el mismo círculo. Entonces, con el tiempo me di cuenta de que lo que tenemos que hacer nosotros es un verdadero proceso para poder elegir a la persona que después va a estar con uno. O tal vez no hace falta estar con una persona, uno se puede sentir feliz así como está. Esto, si bien nosotros lo manejamos teóricamente, es también lo que tratamos de trasladar a estas personas cuando vienen en esa situación de crisis. A ver, advertir que esto, a veces ellas pueden ver lo que ha pasado en otros momentos de la relación, y otras, sino decir, bueno, ahora si bien es crítico, va a aparecer el no saber qué hacer, a veces el empobrecerme, porque son personas a veces que se sostienen económicamente de sus parejas, y esa es una situación por la que a veces también se retoma la relación. Todo esto se advierte y sin embargo a veces, muchas veces, aparece la decisión de retomar o de no poder cortar, y ahí es donde el trabajo se vuelve importante, fuerte y problemático, ¿no? Problemático tanto para la persona, para quien tiene que acompañar. Nosotros ayudamos a que lo puedan transitar, a que lo puedan aprender,
y que puedan salir en lo posible desde el aprendizaje y si tiene que ser desde el corte del vínculo, pero por decisión de ellas, no impuesto por nadie, que sea esa la salida, y si ellas ven otra salida que sea posible, es válida. En el próximo bloque, estudiantes de nivel medio nos cuentan cómo ven y cómo perciben la violencia en la adolescencia. No se muevan, por favor, quédense ahí, acompáñennos en el próximo bloque de Código Rupestre. Hablar y reflexionar acerca de las situaciones de violencia intrafamiliar con nuestros jóvenes es una forma de prevenirla. Desde la Asociación Civil Quillagua se viene trabajando en una serie de actividades que junto con los jóvenes se llevan a cabo para prevenir estas situaciones de violencia. El amor no duele es un taller que se llevó a cabo junto a estudiantes del CEM número 1 de nuestra ciudad. En la adolescencia también aparecen y ha incrementado el número de consultas, y donde ahí, si es un carácter preventivo, es donde yo pondría el eje para trabajarlo, ¿no? Por eso me parece importante lo que desde Quillagua en años anteriores y el año pasado se ha trabajado en capacitar en secundarios, en llevar esto de también trasladarnos a la comunidad, ¿no? No podemos convertirlos. Las chicas hablaban de formación y capacitación a lo interno y como profesionales, pero bueno, esto también tiene una devolución con la comunidad, si no es un trabajo que se cae, ¿no? Y la adolescencia es un punto muy importante a tocar en cuanto a lo preventivo. Al principio estuvimos trabajando el lema de lo que era la violencia a través del género, las familias también, cómo se relacionaban entre la violentado y la persona que ejercía la violencia. ¿Por qué el CEM 1? Porque fue el que nos permitió trabajar en el colegio. Teníamos otra escuela, pero no pudimos trabajar ahí. Como que no aceptaban que se hablara de violencia en el noviazgo, como que tuvimos obstáculos. Y empezamos a ver qué escuela, fuimos a supervisión, indagamos qué escuelas teníamos, el CEM 1 estaba pasando por situaciones de violencia en el noviazgo, y los chicos trabajaron muy bien. Teníamos un grupo de 22 alumnos desde tercero a quinto. Y recuerdo que muchas veces la gente decía, ya sabemos que le pegan, pero porque se deja. Como uno podía decirle que no era necesario eso, sino que debería haber una forma y que esa forma la tenía que construir uno. Ellas tenían miedo porque decían que se veían afectadas por eso y que de cierta manera no querían eso, pero como que se veían obligadas a tener ese miedo dentro y que no sabían cómo escapar de ello, ya que por ahí se ocultaban, por ahí no hablaban con otra persona, no contaban lo que en realidad le pasaba. Nosotros trabajamos desde la cuestión de género, desde ver lo que es la violencia, las leyes, y la posibilidad también de que ellos puedan integrar Quillagua como voluntarios. Muchas de las violencias que se ejercían más, sobre todo, era la psicológica, que fue una de las que más se recalcó, digamos, dentro de todo, porque muchas personas decían que a través de mensajes, más en los jóvenes, se veía la manipulación de todo lo que se decía a través de mensajes, cómo se manipulaba, luego venían los golpes, ya que vendría a ser lo físico, y después más lo verbal, cómo se trataba a esa persona, a la distancia, a la cercanía, y fueron esas tres tipos de violencia, digamos, que se vieron y que se fueron remarcando a través de todo el curso. El año pasado, como resultado de este proyecto, nosotros hicimos una jornada en el canal, en el Paseo de la Mujer, donde los chicos hicieron un mural en relación a la violencia. Si ustedes hacen un recorrido lo van a poder ver, lo trabajaron los chicos
el grupo de chicos que entendió lo que era la violencia en el noviazgo y que está interesado en continuar con Quillagua, por ejemplo. Yo estuve pintando en el Canal Grande, en el Paseo de la Mujer, estuvimos con unos colegas, también se hicieron obras de teatro, las mujeres pasaron con carteles. La idea es trabajar por ahí con la educación, ¿viste? Tener una entrada en la educación, mostrar nuestros proyectos, nuestras investigaciones por ahí y ver si nos dan un aval y nos permiten trabajar en las escuelas. Una de las formas más eficaces de lucha contra el maltrato es la educación. La educación como una herramienta fundamental para nuestro presente y para generar bases sólidas en nuestro futuro. En los últimos años, temas como violencia, igualdad de género y equidad se debaten dentro de las aulas argentinas. Esto se debe a un gran avance en materia de legislación que permite la inclusión curricular de estas problemáticas. La Asociación Civil Quillagua brinda información y acompañamiento a aquellas personas que son víctimas de situaciones de violencia intrafamiliar. Lo hacen a partir de reuniones semanales y trabajan en grupo, trabajan de manera grupal. Se pueden acercar todas aquellas personas interesadas en ayudar como voluntarios o aquellas personas que están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar al CESI Rayito de Sol, ubicado en San Luis 931 de nuestra ciudad. Recuerden que pueden comunicarse con la producción del programa a los teléfonos que aparecen en pantalla, también buscarnos vía Facebook como Código Rupestre y ver y descargar los programas ya emitidos desde nuestra página web www.códigorupestre.com.ar. Soy Débora Cívicos y los espero en la próxima emisión de Código Rupestre. Muchísimas gracias.